Listo. Grabando la computadora. Los saludo a todos y todas los que están presentes. 120 personas en este instante. Alberto, Jaime, Liuba, don Mm. Pablo Seis, Fernando, en fin, ya a varios los había saludado. Reinaldo, Héctor, Guillermo, Yerko, en fin. Tantos amigos y amigas, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en la rutina de la encuesta, que ahora, gentileza, señor Alberto Mayol, y del proyecto La Cosa Nostra. Estamos ya en la drogadura de la encuesta casi quincenal, de hecho, esta vez. Así que, nada, pues, sucumbimos, sucumbimos. Ya, dicho esto, te paso el testimonio. Ahora sí, tengo que pasarte hacerte coanfitrión, Alberto, si no, no, Sí, esto no por favor, funciona. por favor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está ahí coanfitrión. Momento oportuno en que yo puedo hacer la maldad. Eh, que es silenciarlos a todos y a todas. Listo, vamos con la encuesta 31 de La Cosa Nostra. Ahora sí, Alberto, te podéis desmutear y le dais con todo. Ok, perfecto, ahora sí. Sí, efectivamente estamos en la encuesta número 31 y la quincena debutó muy bien porque tenemos movimiento en los datos, ¿ya? Tenemos movimientos, curvas que cambian, esos momentos donde eh, no quiero exagerar en tiempos de tanta hipertrofia sensual, pero hay material en todo esto. Entonces, vamos a ir viendo, eh, y si bien, dado que un escenario está eh, tan predefinido desde la última medición, obviamente esto relativiza un poco, pero tampoco es para tanto, si son datos que se mueven sinuosamente. Ya, en fin, vamos a ver. Vamos a ir viendo entonces con esta encuesta 31 que tan contento nos tiene. Aquí está. Debutando entonces en la medición quincenal en estos meses. Una persona que me escribió y me dijo, ¿y en la segunda vuelta no va a ser quincenal? Así como, ya, ya, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Perdón. Pero bueno, encuesta 31, la metodología de siempre, una encuesta no probabilística con cuotas sociodemográficas basada en un marco muestral, es decir, un listado desde donde se saca esto, que es un listado de 250.000 personas, un cuestionario de duración aproximada de 10 minutos, como siempre, análisis univariable, que es el tradicional de las encuestas, pero nosotros hasta el momento somos los únicos que han hecho alguna vez un bivariable y alguna vez multivariable. En realidad, todas las veces hacemos esas maldades. Em, para solaz de mi profesor de estadísticas de la universidad. Y entre el 16 y el 28 de agosto fue el trabajo de terreno, así que perfectamente, exactamente se cumple la quincena, eh, 12 días de terreno y estamos ya presentando entonces el día 30, como pueden ver. Bien, primero los presidentes, como siempre, con una novedad esta vez. El señor Elwin por primera vez sale segundo y triunfante es el primer gobierno del señor Sebastián Piñera Echenique, que obtiene un 4,8 de nota, Elwin un 4,7 y más abajo solamente el 4,5 de Frei Montalva y de Ricardo Lagos. Así es que tenemos una pequeña novedad en este cálculo. La nota de Gabriel Boric se vuelve dentro de lo que es su norma, 3,1, 3,2 se mueve habitualmente, está en 3,2. En algún momento yo voy a estar 3,3.
y Pinochet consolida su pequeña reducción a un 3,4. Es interesante lo de Pinochet, porque les quiero decir que yo estaba haciendo estudios cualitativos y Pinochet sí está ahí, sí está en el escenario. Y aquí bajó la nota, quizás porque está en el escenario, es interesante. Em, pero bueno, 3,4 para Pinochet, 3 para Allende, que ha sido históricamente en nuestra medición el puntaje más bajo. ¿Ok? Bien, valores de relevancia política, vamos a los valores. Progreso se mantiene en el primer lugar, bastante pegado a igualdad, 29,2 contra 28,7, son 5 décimas. Pero lo interesante es que, como ustedes saben, los que han estado más tiempo, Progreso normalmente no estaba en el primer lugar, era raro que estuviera en el segundo, mucho tiempo estuvo en el cuarto. eh, Así que este liderazgo es particularmente interesante, sobre todo que cuando uno muestra esto, todos ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasó con el orden? Es una buena pregunta, porque mientras todos hablamos de temas que están asociados al orden, la pedida es el valor fundante, no la pedida, porque el valor fundante está en progreso. Igualdad 28,7, orden 22 y libertad 20. Y aquí viene un tema importante, como hemos dicho muchas veces. La pregunta es, ¿de qué están llenitos estas cosas en términos políticos? Porque estos valores son muy estructurantes, muy importantes. Entonces, lo primero es que si ustedes se fijan, aquí voy a poner el puntero láser, ¿ya? Este es el eje izquierda-derecha. Del 0 al 15 lo ponemos nosotros, siendo el punto 8 el centro, ¿no? 0 al 15. Donde 0 es extrema izquierda y 15 es extrema derecha. Bueno, si ustedes se fijan, orden se mantiene el más a la derecha, libertad es el siguiente, progreso es el siguiente, pero estos tres están en la derecha. Este está un poquito menos, pero están en la derecha. Aquí está el centro, ¿ah? Porque me borró me llegó hasta el 13 y no siguió hasta el 15, pero da lo mismo. ¿Ya? La gráfica de estos programas no es precisamente por lo que se destaquen. ¿Ya? No es Eh, Apple. no, 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 esto está hecho para gente que hace abstracción de la... ¿Ya? Entonces, como esa gente que una vez fui a una casa de una persona muy intelectual y su casa estaba muy desordenada y lleno de cosas. Me dijo, este departamento es muy lindo, pero tienes que hacer un ejercicio de abstracción. Entonces, esto es como lo mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí tenemos los tres valores que están desde el centro hasta la derecha y solo un valor que está cruzando el río hacia el otro lado, que es el valor de la igualdad. Y esta orfandad de la igualdad explica fuertemente el clima que impera hoy día. Em, Aquí vamos con la otra pregunta sobre valores, que es la legitimidad de la riqueza. Ustedes recordarán, ¿la riqueza proviene del mérito o la riqueza proviene del abuso? En términos generales, ¿no? Bueno, mérito sigue manteniéndose muy fuerte, incluso sube un poquito, 63%, versus la idea de abuso con un 29,7. No nos olvidemos que este puntaje es bastante estable históricamente, no nos olvidemos que se ha movido muy fuertemente a favor del abuso desde el 2011 hasta el 2022, que después de la Convención Constitucional esto se invirtió y que todavía se mantiene en esta estructura. ¿Ya? Así que ese es el mejor resumen ejecutivo. Y que históricamente, antes del 2011, esto era como 50 y 50, para decirlo así. Primera vuelta presidencial. Chan, chan, chan. Los coordinadores generales de los comandos, sírvanse conectar. Primera vuelta presidencial. Janet Jara 36, José Antonio Cast 25, Evelyn Matei 17,3, Johannes Kaiser 11,8, Franco Parisi 4,3, Harold Mine Nichols 3,5, Marco Enrique Ominami 1,3,
Eduardo Artés 0,5. ¿Ya? Como es tradición, no lo sumo para saber si da 100 exacto. ¿Ya? No tengo Yo, la culpa yo de soy la el que ignorancia. sufre. No, no tengo la culpa de la ignorancia imperante en el sistema político y del oportunismo rasca, así que no me importa, ¿ya? No me importa. No- me basta con tener la razón, que es una cosa suficientemente importante. Actitud Así cosa que, nostrero, me gusta. Sí, sí, así que, ok. eh, sí, Aquí lo interesante es que bajaron los dos primeros lugares, y eso siempre es interesante. sí. ¿Ya? Perdió los punteros van lejos de detrás del resto en el torneo, ¿ya? Pero perdieron su partido. Entonces, igual es importante. Entonces, vamos a ir viendo eso, porque vamos a ver los detalles, las brechas, los cambios, vamos a verlo, pero lo interesante es eso. Los dos primeros lugares vivieron mermas, y eso es muy interesante. Si nos fijamos, aquí tenemos los resultados anteriores de la primera quincena de agosto y la segunda quincena de agosto, vemos una caída donde Jara baja 3 puntos, Kast baja 3,8 puntos, Matei sube 3 puntos y Kaiser sube casi 3 puntos, 2,6 puntos. Entonces, los dos el tercero y el cuarto ganan su partido en la quincena y los dos punteros pierden su partido en la quincena. Entonces, uno dice, bueno, una puertecita chica abriendo el escenario. Pero bueno, hay algo. Vamos al antivoto. ¿Hay alguno de estos nombres por los cuales usted no votaría jamás? Janet Jara, 46%. Johannes Kaiser, 24%. José Antonio Cast, 19,5%. Eduardo Ortiz, 6,8%. Franco Parisi, 1,8%. Marco Enríquez Ominami, 0,7%. Y Harold Mayne Nichols, 0,2%. Eh, sí, no aparece Matei. No tiene ningún antivoto inicial. Perdona, solo para entenderlo. Se ofrecen las 8 alternativas y uno tiene que elegir uno. Puede que uno no votaría por 3, por 4, por 5, pero tiene que elegir el Uno, más uno. peor. El que te da más rabia. Ya. Y Matei, de los 600 casos, no tiene ni un voto. No tiene nadie que la odie tanto o sea, más que a otro, al resto, más que alguno del resto. O sea, Pero por perdona, eso, yo creo que es un tremendo mérito porque está bien, en el caso de Harold, de Marcos son candidatos más chicos. Ella es una candidata grande. ujú, normalmente los candidatos más grandes están mucho más expuestos, están expuestos sí o sí al odio y nunca tienen un promedio, porque son candidatos grandes, de demasiado odio, porque si no, no llegarían a ser grandes. ¿Ya? Pero siempre tienen una base, porque son rivales competitivos y eso despierta pasiones. Mm. Entonces es interesante, pero por eso nosotros preguntamos después, ¿le gustaría agregar otro nombre? Entonces aquí tenemos todo lo que era Jara se va a Artés. ¿Ya? Luego José Antonio Cast, Marco Enrique Juminami. Recordemos que Cast aparecía eclipsado como primer odio con Kaiser, digamos, y aquí Johannes Kaiser con 19, Janet Jara con 6, o sea, ya gente que va con Jara ya la había mencionado en general, muy poquito más, y eventualmente, o sea, y efectivamente hay algunos porcentajes de eso que no se suma mecánicamente porque hay gente que votó dos veces por Jara, ¿no? Y Franco Parisi 5, Evelyn Matei 3%, aquí aparece, Harold Mike Nichols 1%. ¿Ya? Entonces, entre las dos primeras opciones, ¿ya? Todos tienen ahí sus puntajes y el caso de Evelyn Matei es muy inusual, solo tiene un 3% que entre el primero o el segundo con el cual tiene más diferencias, más odios, en fin. ¿Por quién no votaría jamás? ¿Cómo se componen estos escenarios? Se componen, bueno, aquí están los votantes de Jara, se concentran fundamentalmente en José Antonio Cast y en Johannes Kaiser, y aquí está muy poquito Matei, y está
también hay un odio importante por Franco Parisi. ¿Ya? Evelyn Matei, ¿ya? Tiene una importante una cantidad de gente que está mencionando a Janet Jara y luego y también aquí a Franco Parisi, a Marco Enrique Jominami, a Eduardo Artés, eh, pero también a Johannes Kaiser y también a José Antonio Cast. O sea, entre Kaiser y Cast hay un 23% de sus votantes que mencionan a otros candidatos de derecha. Como, Pero en el caso de Matei igual son poquitos. claro, pero estamos hablando de quién, pero es una candidata de derecha. Sí, sí. Una candidata de derecha que tiene un 23% de sus votos que no votarían jamás por Cast o Kaiser. Igual es interesante. Mm. Y José Antonio Cast tiene eh, un 48% de su rechazo, ¿ya? En Janet Jara. Luego tiene un 20 en Marco Enrique Ominami, bien fuerte Marco Enrique Ominami dentro del mundo de CAS, es interesantísimo como fenómeno. Eduardo Artés obtiene niveles importantes también de rabia, de distancia. Escenarios de segunda vuelta. Vamos a la segunda vuelta. Jara Matei, 62,1% en segunda vuelta. 49,3% seguro, 12,8% probable. Ya vamos a después entrar en más en detalle con esto. Con Cast, Janet Jara con Cast. Cast 56,4%. 56,4%. Seguro 46,7%, probable casi 10%, 9,7%. Jara Kaiser, segunda vuelta. Kaiser 53,8%. 41% seguro, 12% probable, o sea, se va creciendo el tamaño del probable en la medida que nos acercamos a candidatos más a la derecha en este punto. Y aquí tenemos el comparado respecto al mes anterior, eh, que si vamos a julio de este año, la medición nos daba para Matei con Jara 58,5 y ahora está en 62,2 y para Cast de 54,2 a 56,3. Así que tenemos un resultado en ese sentido de donde aumenta la brecha a favor de la derecha en segunda vuelta en esta quincena. Eh, Prioridad de gasto. Este es un tema lejano a la competitividad que ustedes tienen, pero no se preocupen, es solamente un interregno, una pausa, ¿ya? Un momento de oxigenación. Pero hacemos un supuesto, una pregunta interesante, porque dice, supongamos que usted, querido elector, en este caso, querida persona que responde encuestas, los necesitamos además, usted es presidente y le dicen, le toca la puerta a su ministro y le dice una cosa que es fantástica. Le dice, presidente, hay un excedente de recursos que debe ser destinado a algún área. Se analiza y el dinero es suficiente para generar un cambio sobre un área problemática, pero no es suficiente para destinarla a distintos temas. Se diluiría y no tiene sentido. Por eso usted, presidenta o presidente, debe tomar la decisión. ¿Dónde invierte ese dinero excedente del presupuesto? ¿En qué área temática? ¿En qué ítem? Y ofrecemos las cosas típicas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Un 32,2% en seguridad, un 22,8% en educación, un 21,7% en salud, un 10,2% en pensiones, un 6,2% en vivienda y el resto ya está menos del 5%. ¿Ya? Entonces, tres ítems concentran entonces las prioridades de gasto público, eh, que está pensado no como una urgencia, que lo que quiero rápido, sino dónde vale la pena actuar con algo que tenga capacidad de generar una transformación. Verdad. Lo sé, pero lo quiero preguntar para que quede muy claro. Solo se Sí, podía elegir una. sí, solo se puede elegir una. Ese es el truco
de donde envolvemos la situación para decir, ¿sabe qué? Usted no puede diluir la plata, tiene que poner la plata en un solo ítem porque esta cantidad de plata es una cantidad de plata que genera efecto si se mete toda la plata, y si no, se diluye y no va a pasar nada. Cosas que pasan además, efectivamente. Entonces, pero lo interesante, fíjate, es que si yo pregunto prioridades, me aparece seguridad muy, muy, muy lejos de todo el resto, ¿no? Pero si yo pregunto dónde quiere invertir, ¿ya? Para generar un impacto, que me parece que es una cosa que Mm. despierta una necesidad de análisis más racional, resulta que seguridad está fuerte, muy fuerte, Pero no pero disparado. educación no, o sea, es perfectamente prudente y aceptable desde el punto de vista de un análisis de políticas públicas estos entronques. O sea, que en rigor los temas de seguridad versus los temas de seguridad social, por decirlo así, están no solo equilibrados, sino que están a favor de seguridad social. Es interesante esta perspectiva para poder ver el asunto, dado que todos los candidatos están huyendo de los temas, de otros temas, la verdad es que no es para tanto. ¿De qué están hechos estos paquetes en términos de candidatos? Bueno, la intención de voto en cada uno de los temas prioritarios, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, de seguridad, de ese más de 30%, ¿ya? Tienes un 12%, ¿ya? Que es de José Antonio Cast, un 7,7% de Matei, un 6,2% de Kaiser, un 3,2% de Janet Jara y los otros. Y si ustedes miran en educación, entonces verán a Jara fuerte con 14, Evelyn Matei 3,3, José Antonio Cast 3,7, Johanna Kaiser 1%. Si nos vamos a salud, 9,3 para Janet Jara, 3% para Evelyn Matei, 5% para José Antonio Cast y 2,7% para Kaiser. Si ustedes se fijan, Cast obtiene resultados en estos temas. Es interesante que haya gente de Cast. Claro, el votante de Cast. El votante de Cast el- también dado un presupuesto adicional, un porcentaje dice salud y no seguridad. sí, es interesante, es muy interesante. Y también abre puertas a los otros candidatos porque se dan cuenta, tú te puedes dar cuenta que hay prioridades que podrían incluso mover votantes eventualmente. Esto hay que analizarlo con más detalle. Vamos a hacer un análisis con un poquito más de detalle, con bastante detalle. Lo que pasa es que se podría llegar a una ingeniería mayor todavía. Esta pregunta les va a sorprender, estoy seguro que les va a sorprender. Les cuento la pregunta. Más allá de los nombres, ¿cree usted que es una variable relevante para votar por alguien el que esa persona venga desde fuera de las élites? Traten de especular cuánta gente puede apoyar esta idea de que las personas que lleguen a la política, eh, pucha, y que vayan a ser candidatos presidenciales, que vengan fuera de las élites. ¿Qué tan importante es? Vamos a ver. Resultado. Para mí es importante votar por alguien que no haya tenido una vida de privilegios, 17,7%. Para mí son otras características las que considero relevantes a la hora de votar, 82,3%. El eje de la crítica de los privilegios, aquí están por alguien que no haya tenido una vida, para mí es importante votar por alguien que no haya tenido una vida de privilegio. Aquí tenemos el perfil, ¿no? Desde la derecha, 15, hasta la izquierda, el 1, recordemos, de 1 a 15, autoasignación de posición política. ¿Ya? Recién aquí empiezan a aparecer algunos en el centro y después crecen más llegando a la izquierda, fundamentalmente. Pero es muy, muy débil. Si ustedes se fijan aquí, en cambio, esto es muy, muy transversal, muy, muy transversal. Incluyendo en la izquierda, es fuerte, es fuerte. O sea, en la centro izquierda es muy fuerte, le gana lejos a la postura contraria, a la postura contra las personas que vienen con privilegio, le gana claramente aquí. Ya estamos saliendo de la centro izquierda, estamos entrando en la izquierda, sigue ganando, sigue ganando. Aquí están ya empataditos, ¿ya? Eh, y solo un triunfo claro en la extrema izquierda.
Muy interesante, muy interesante. Capacidad de gobernar de los candidatos. ¿Qué nota le pondría a usted? Pensemos nota del 1 al 7, donde la mejor nota significa máximo aporte y la peor nota significa mínimo aporte. La mejor nota en el fondo debe significar la posible capacidad de desplegar un gobierno eficaz en las soluciones, justo en su funcionamiento y donde se gobierna para todo el país y no solo para una parte de él. O sea, un gobierno integral. ¿Quién saca la mejor nota? Evelyn Matei con un 4,1, segundo lugar José Antonio Caz con un 3,5, tercer lugar Janet Jara con un 3,4, siguiente Johannes Kaiser con un 3, 2,9 para Harold Mayer Nichols, 2,3 para Parisi, 2,1 para Marco Enrique Minami y Eduardo Ortiz con un 1,5. Cast y Jara en esta medición respecto a la anterior, que hicimos esta pregunta, bajaron un poquito y Matei subió un poquitito. Candidato riesgoso. Escala 1 a 10, 10 es muy peligroso y 1 es nada peligroso. Vamos viendo qué tan peligrosos son. Primer lugar para el señor Artés, 7,7. Norcorea a la vista. ¿Ya? Luego, un empate bastante interesante. Parisi, Kaiser, Marco Enríquez. Es bueno el empate, ¿eh? Está bueno ese empate. Súper bueno. Muy interesante. Siguiente resultado. 6,2 para Janet Jara. Peligro. 6,2. Siguiente, José Antonio Cast. 5,6. Peligroso. Sí, está sobre 5, sobre el centro del puntaje, pero está por debajo claramente y con más brecha que antes respecto a Janet Jara, que a efectos prácticos en este momento lo que más le preocupa y le importa. Y no tienen, están por debajo del límite medio, tienen bajos niveles de peligrosidad, Matei y Harold Mine Nichols con un 4,2 empatados. Alberto, Sí, tengo una pregunta. Así como tratando de mantenerla súper metodológicamente, ¿pudiera sí. tener sentido, que obviamente es una arbitrariedad, pero bueno, son definiciones metodológicas, que más que quizás concentrarse incluso en el promedio, que te da una dimensión, es que de repente uno diga, ya, mira, ¿sabéis qué? Voy a suponer que los que votan ponen nota 1, 2 y 3, o solo Sí. uno, o sea, como efectivamente concentrarse, porque claro, lo que yo miro, me miro sobre todo los que ponen nota 1, entendiendo que quizás ahí ya no hay nada que hacer. Mm. A ver, lo que pasa es que, mira, sí, o sea, uno podría hacer un paquete más complejo. Me refiero a que uno podría construir módulos. Aquí al final vamos a tener algunas especies de módulos, ¿no? Pero podría ser como módulos más complejos ingenierilmente, donde tú dices, mira, en realidad los que ponen nota en aporte 1 o 2, que ponen en riesgo más de 7, que ponen, y uno arma un paquete y dice, ya, eso fuera, porque no tengo ni una posibilidad, ya no tengo conversación con ellos, no los voy a perfilar, no tengo cómo. Entonces, pero este otro paquete eh, tiene esta característica y ya está más mezcladito. Vamos a ver, por ejemplo, al final que tenemos unas caracterizaciones matemáticas que nos muestran que hay lugares bien inhóspitos donde esas personas naturalmente no tienen muchos límites que ordenen su mundo y por tanto pueden ir a votar, pueden cambiarse de un lado para el otro. Entonces, efectivamente se puede llegar a algo más preciso que la mera media. La media es una primera entrada, ¿ya? Pero esto debiera ser mucho más profesional. Lo que pasa es que para que sea muy profesional, para saberlo, es porque también está dispuesto a ser muy profesional para implementarlo después. Entonces, yo entiendo que los comandos en Chile en general son bastante, operan en una lógica bastante como de la campaña tradicional y salir, 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 salir. Y entonces hacer este tipo de cosas para que queden ahí sin que se implemente no tiene mucho sentido. Pero se podría llegar a un nivel de detalle mucho mejor, efectivamente. Flancos débiles en juego de los dos líderes. De acuerdo a la parte cualitativa que hemos estado haciendo, tenemos flancos débiles que son muy claros en Cast y Jara. ¿Ya? El flanco débil de Jara se llama comunismo. ¿Ya?
Y no solo es un flanco débil para los electores, es un flanco débil personal. Pero bueno, más allá de eso. Eh, y el flanco débil de Cast es la palabra autoridad y su variante autoritarismo. Esas son las cosas que aparecen cualitativamente claramente. Entonces dijimos, vamos a explorar una medición. Esto son preguntas recién diseñadas, nunca probadas antes, por tanto, tienen su riesgo y tienen sus probabilidades de sesgo, pero yo creo que nos quedaron bastante bien. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le representa mejor respecto a Janet Jara? Ella no es un aporte ni como persona ni como militante, 48,5%. Ella es un aporte, pero su partido no, 19,2%. Ella es un aporte más allá de su contexto, 26%. Ella y su partido son un aporte, 6,3%. O sea, la visión de aporte de ella supera apenas el 32%. Es un problema para efectos de gestión de atributos esto, porque ella tiene dos no, uno absoluto, que casi el 50%, y tiene un otro no, que no es de ella, que ella es un aporte, pero su partido no. Y su partido, si tiene mucha presencia en prensa, bueno, evidentemente le suma a ese 48 otro 20%. Entonces, la situación de atributos de Jara es muy complicada y explica eh, su dificultad de moverse más allá de lo que tiene hoy día. Respecto a Cast, ¿qué frase le representa más? Mayoritariamente, 48,2 tiene una tendencia autoritaria que podría generar problemas al gobernar. Pero luego tiene una tendencia autoritaria que es necesaria hoy. Interesante, ¿no? Sí, tiene la tendencia, pero me gusta, ¿ok? Aquí las preguntas, hay un sesgo, pero el sesgo viene de lo cualitativo, o sea, viene de un dato, no de un invento. ¿Cuál es el sesgo? Que aquí no hay dos positivas y una negativa, ¿ya? Pero es básicamente porque eran los discursos que aparecían. Entonces, lo que hay, no hay empate entre las dos cosas, sino que efectivamente hay una negativa y las otras son positivas o relativamente positivas. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia autoritaria que es necesaria hoy, o sea, reconoce el defecto, pero no lo ve como un defecto. Exageran o mienten los que dicen que tiende el autoritarismo, 18,5%. Tiene una leve tendencia autoritaria, pero no es riesgosa, 11%. Eh, entonces, lo que está claro es que más del 80% dice es autoritaria. O sea, solamente este 18,5 dice, no, no, eso no es verdad. Todos los demás reconocen la impronta autoritaria y por tanto es efectivamente su flanco más débil. Población dispuesta al mal menor. Esta es muy interesante, muy interesante. Aquí enloquecen los jefes de comando. ¿Qué haría usted si tiene conciencia en primera vuelta que su candidata o candidato perderá y que ese hecho podría garantizar el triunfo de alguien que usted juzga un peligro para Chile? Aparece el mal menor. Si veo que puede imponerse a alguien que juzgo un peligro, estoy dispuesto a cambiar mi candidato favorito por un mal menor, 45,7%. Prefiero mantenerme en posición y votar por la persona que prefiero, 54,3%. 45% está dispuesto a evaluar el mal menor. Cambia radicalmente el escenario. Es un nivel de liquidez de escenario extraordinario, porque va a depender de las encuestas, va a depender de cómo van las encuestas a medida que se acerca la elección. La gente va a estar mirando las encuestas para saber dónde va a ir a poner su voto en términos de, literalmente, de valor de mercado. Es un escenario bastante interesante. Mm. Los candidatos más competitivos, ¿ya? Los tres, Jara, Cast, Matei,
tienen los tres más del 10% en términos absolutos, o sea, de puntaje, puntaje, no de su 10%, sino que el 10% eh, de votantes dispuestos a cambiar el voto por motivos pragmáticos. O sea, cambia radicalmente si hay un cambio de clima, cualquier cosa, donde el voto pragmático empieza a ser importante. O sea, hay 10% de votos disponibles. Imagínense lo que significa que, no sé, eh, que se le caigan 5 puntos a Matei y pasen a Cast, o viceversa. Es un cambio total, total. ¿Y qué pase con Jara? Que Jara igual tiene transferencia de votos con Matei. ¿Qué pasa si Matei se ve muy poco competitiva y se van con Jara? ¿Qué pasa si viceversa? Jara se ve muy poco competitiva y se van con Matei. Cambia radicalmente. Le podemos poner un lema a este fenómeno, un lema de época además. No importa el color del gato, ¿no? Así estamos. Eje izquierda-derecha autodeclarado. Vamos a ver. Si usted se posicionara en el eje izquierda-derecha, ¿cuál sería su posición? Se reitera lo que hemos venido viendo, que la extrema izquierda tiene la mitad de la extrema derecha, que siguen siendo bolsones muy importantes de votos los dos extremos en todo caso, pero que el centro sigue siendo dominante, el centro-centro, no el resto de los centros, con un 18% prácticamente, eh, que como saben, ya lo vimos en la medición pasada y se mantiene, está muy repartido este centro. O sea, aquí hay por lo menos 4 actores, eventualmente 5 actores, que más o menos tienen un pedazo de la torta significativo, importante. Eh, Vamos a los 6/6. Recordemos un poco para los que no conocen nuestra historia metodológica. Alguna vez nosotros, en un proceso largo y difícil, fuimos encontrando pruebas contundentes respecto a la existencia de 6 grupos y no los clásicos 3/3, ¿no? 3/3 siempre fue un juego interesante y bonito, pero 3/3 significa uno, pero bueno. Pero ya que seguimos con el juego, nosotros le pusimos 6/6, ¿no? Los 3/3 eran la izquierda, el centro y la derecha. Los 6/6 son la izquierda, el centro y la derecha en dos versiones. Una izquierda que está en fase pro-institucionalista, y otra una izquierda que está en fase disruptiva, eh, un centro que está en fase institucionalista, muy concertacionista, pero un centro que está en fase disruptiva, eh, y que es mucho más grande que los no disruptivos. Y por derecha, mismo fenómeno, el mismo fenómeno. Y ojo, los disruptivos, todos se parecen en algo. Están todos enojados con el sistema político, están todos considerando que hay una crisis muy, muy grande, institucional, eh, están todos deseando que se reinicie una nueva institucionalidad, están todos de acuerdo en que la élite política debe cambiar completamente, que la transición fue un error, en fin, tienen muchas cosas en común, solo que unos son de izquierda y no pueden ver a la derecha, pero así no aceptan, solo que no aceptan pactos, y la derecha es lo mismo, y los del centro lo pasan muy mal porque ser disruptivo y de centro es muy extraño y angustiante. Ok, los disruptivos son la derecha, los contra y la izquierda. Los no disruptivos son la centro derecha, los concertacionistas y la centro izquierda. Eh, ¿Dónde ganó y dónde perdió puntos cada candidato? Aquí los tenemos. Las cosas importantes que pasaron, por ejemplo, aquí. Jara, en los contra, que son los concertacionistas disruptivos, ¿ya? Que están enojados, muy enojados, de hecho, con la concertación. Aquí fue donde murió Carolina Toada, en este lugar murió, ¿ya? Em,
los disruptivos bajan su apoyo a Jara, bajan su apoyo a Kast, suben su apoyo a Kaiser, que ha venido logrando capturar estos votos hace un rato ya. Es lo que ha logrado, de hecho, últimamente. En los concertacionistas, Jara baja. Estamos hablando de una baja que se produce en estos días, ¿no? Y sube eh, sube Matei al respecto. En la centro izquierda sube más Jara, pero también sube Matei. Y en la izquierda baja un poco Jara porque baja la cantidad de gente de izquierda. Entonces baja también su porcentaje ahí. Gente que se declara a la extrema izquierda. Vamos viendo la evolución de cada uno de los candidatos. Jara la vemos aquí en la votación de izquierda en una situación valle, que se le bajó en el último tiempo. Vemos aquí un aumento desde julio en adelante en la centroizquierda, pero una caída en los contras, una caída en estos disruptivos concertacionistas, ¿ya? Eh, entonces, eso es complejo. Y también con los concertacionistas verificamos una pequeña baja luego de haber subido de junio a julio. Vemos un relativo deterioro. José Antonio Cast. José Antonio Cast vemos que eh, su votación en derecha ha estado bajando últimamente, en centro derecha ha estado subiendo, en los contras ha bajado, en los concertacionistas ha subido, o sea, se verifica en él un movimiento proinstitucionalista que lo necesitaba y le sirve. O sea, estas pérdidas no son necesariamente muy graves, porque necesitaba ese paso para poder ser competitivo frente a Matei y lograr reemplazarla en ese espíritu institucionalista. Evelyn Matei tenemos una cosa muy interesante. Vean el aumento de Matei en los concertacionistas. ¿Ya? Impresionante. Pero en los contras, los concertacionistas disruptivos, que los tenía muy altos aquí, va perdiéndolos. Va perdiéndolos. En la centroderecha verifica desde la primera quincena de agosto un aumento importante, interesante puede ser para ella, eh, pero su caída en la derecha describe una curva descendente bastante pronunciada. O sea, fíjense cómo cambia la curva aquí en la centro izquierda, o sea, la centro derecha y en la derecha. Es impresionante la forma en que aquí estaban convergentes y aquí se separan radicalmente. En la centroizquierda en algún momento tuvo capacidad de captura, en este momento está más débil, y en la izquierda tiene alguna cosita, pero muy poco. Johannes Kaiser, eh, aumento muy significativo en las últimas mediciones hasta julio en la derecha, ahora la mantuvo. Aumento en los contras, sistemático desde junio, eh, y los demás se mantienen y pierde mucha gente desde junio en la centro derecha, que logró acercarse, pero fue una flor de un día. Eh, Aquí tenemos la medición de por quién no votaría jamás, pero ahora en nuestro esquema de los 6/6, ¿no? Eh, entonces tenemos, por ejemplo, acá 49, 46, 34, 31, ¿ya? Para Janet Jara. Eh, Eduardo Artés y Marco Enrique Jominami, ¿ya? Muy, muy complicados al respecto. Eh, Johannes Kaiser tiene ya en el centro, aunque ha logrado los contras bastante,
tiene ahí un bolsón de gente que no daría jamás por él. Los Costa está más alto, naturalmente. Y en la centro izquierda y la izquierda muy, muy intenso, al igual que José Antonio Cast. Vemos, se repite entonces el fenómeno y Matei muy, muy poquito al respecto, como era predecible. Aporte y peligro de los candidatos. Veamos cómo ha evolucionado esto. Aporte, recordamos que es de 1 a 7, es una nota. 7 es que es un superaporte, qué sé yo. Jara, 3,6 en julio, 3,6 en agosto, primera quincena, y en la segunda quincena baja a 3,4. Es un cambio importante porque las notas, como ustedes se han fijado, son muy estables. José Antonio Cast, 3,6, 3,6 y una bajada más limitada, 3,5. Evelyn Matei, 3,9 julio, 4 primera quincena de agosto, 4,1 sube. Peligro, evolución de peligro, 6, 6 en julio, 6 en agosto, primera quincena 6, segunda quincena 6,1 sube. José Antonio Cast, 5,7 en julio, 5,7 agosto, primera quincena, y segunda quincena 5, baja 5,6, baja una décima. Evelyn Matei, 4,4 en julio, 4,3 en primera quincena de agosto, 4,2 en segunda quincena de agosto. Sube el peligro de Janet Jara, baja el peligro en la derecha en general. Síntesis climática, esta es muy interesante. Hicimos una esquemita, una cosa, no es una cosa muy espectacular, pero permite ver el clima un poco. Metimos todos los valores, el tema de orden, progreso, libertad, igualdad, en cuadrantes, pero cada cuadrante está armado a partir de la pregunta por la riqueza como abuso o como mérito, em, y la pregunta sobre los privilegios, si hay que votar o no, se debe votar por alguien que tenga una vida de privilegio. Todos estos valores juntos, entonces nos arman o sea, 4 cuadrantes básicos, y en cada cuadrante podemos medir los valores orden, progreso, libertad e igualdad. Para decirlo en simple, este cuadrante, que es el uno en el fondo, 1, 2, 3, 4, ¿ya? El cuadrante uno en el fondo es el cuadrante claramente más a la izquierda, es el que tiene igualdad. En ningún otro aparece igualdad tan fuerte, salvo en este otro que es el 2, que también es de izquierda, pero con eh, algunas modificaciones. Entonces, tenemos aquí el 1, luego tenemos el 2, nuevamente igualdad está fuerte, pero ya crece aquí un poquito progreso, ¿ya? Eh, Porque estos son las personas, este grupo son los que están considerando que tener una vida de privilegio no significa mucho para la hora de gobernar. O sea, no hay por qué andar eligiendo a la gente porque haya o no haya tenido más vida de privilegio. ¿Ok? Estos están en la mayoría, digamos, pero siguen siendo gente que está en un cuadrante más cercano a la izquierda. Y el más fuerte de todo es este. O sea, hay un cuadrante, este es el más a la izquierda y este el más a la derecha, y este cuadrante está llenito. O sea, tiene orden alto, progreso alto, libertad alto, y además tiene un pedazo de igualdad. O sea, bueno, este es el clima. Aquí se verifica cómo está el clima. Análisis de riesgo. Em, Estas son las posiciones políticas autoasignadas, se recordarán ustedes. 1, izquierda, 15, derecha. ¿Ok? Eh, entonces, vamos viendo el nivel de riesgo de Jara. Jara aquí, poco riesgo, poco riesgo, poco riesgo, poco riesgo, poco riesgo, y aquí ya pega un salto. En el punto 7 ya tenemos un salto importante. Estamos en el centro y pega un salto gigantesco, en el punto 8, y ya sigue para allá hasta el infinito y más allá, ¿no? Muy elevado. El índice de riesgo de Cast está más bajo, su riesgo máximo en la izquierda está, por supuesto, muy alto,
eh, pero se mantiene alto, se mantiene alto, alto y empieza a bajar. En el punto medio está más bajo que Jara. Y eso es bastante complejo. Y luego ya bastante más sinuoso, hasta el punto que en el lugar 15 está homologado su riesgo con el de Matei. Y el de Matei tiene un riesgo alto en la izquierda, pero es un riesgo que es un 60% del riesgo que tiene Cast. O sea, es bastante menor. Y en el punto medio, en el punto 8 está muy por debajo de Cast y de Jara. Y después su índice de riesgo se empareja con el de Cast recién en el lugar número 15, en todos los demás está por debajo. Si lo vemos por nuestros conglomerados, los 6 sextos, vamos a ver que obviamente se repite la estructura, pero es interesante porque tenemos, eh, Jara tiene una brecha negativa en los dos centros. Fíjense aquí, contra y concentracionista. eh, Ella está muy alto en, en una visión de riesgo. Cast está mucho más abajo aquí. Esto es muy delicado para poder ir a buscar ese voto que está en un lugar donde se supone que se puede ir a buscar. Eh, el índice de riesgo de Matei tiene un problema y es que no están, fíjense que este está parejo, pero Matei no está logrando interpretar a los concertacionistas y a los contra al mismo tiempo. Se les separaron. Y eso es complicado porque si fuera esta misma figura, ¿ya?, que tienen Jara o que tienen Cast, sencillamente Matei tendría muchísimo más votos porque los contras son más grandes, son como 3 o 4 veces más grandes que los concentracionistas, o sea, no hay punto de comparación. Em, y aquí vemos el índice de los tres primeros en relación a los otros candidatos. Esto es interesante para saber de dónde podéis sacar votos para una segunda vuelta o para ir a pirquinear en primera vuelta, ¿ya? Em, el riesgo de Jara es muy alto, obviamente, cuando está hablando con gente que vota por Kaiser, por Kast, por Parisi, es muy alto. Esto es complejo, ¿eh? La distancia a Parisi es compleja. Es más baja, pero todavía muy alta con respecto a Matei, ¿ya? Aquí ya estamos en el promedio del sistema y después ya vienen donde los niveles de riesgo están más emparejados. El profesor Artés, Maya Nichols, Marco Enríquez y obviamente Jara. Vamos con Cast. En Johannes Kaiser, un riesgo limitado. Eh, bueno, en Cast ni hablar. Eh, ahora es interesante, en el votante de Cast, ¿ya?, en el votante de Cast eh, tiene menos riesgo Matei. O sea, están votándolo con el riesgo. Un poquito de riesgo, ¿no? Tampoco mucho, ¿no? Pero están votándolo con el riesgo. Aquí con Parisi va subiendo, ya sube bastante, con el Matei va subiendo más. Parisi, el votante de Parisi considera, o sea, está más vinculable, ¿ya?, a Cast, lo considera menos riesgoso que el votante de Matei. Interesante. Eh, Aquí tenemos el promedio y después ya cruzamos la frontera, estamos en la frontera Arteisman y Nichols, Enríquez y Jara, donde el riesgo de Cast sube mucho en Marco Enríquez y Jara. Y el riesgo de Matei es un riesgo bajo aquí, obviamente, poquito más alto que con Kaiser, pero parecido, es Parisi.
Y luego tenemos con Artés un punto peak alto, igual que con Jara, pero no tiene tanto riesgo en Maine Nichols y Marco Enrique Minami, por tanto, eh, podría ocurrir, podría ocurrir que allí tanto Jara como Matei puedan ir a buscar votos de Marco Enrique. Brechas entre candidatos. La evolución de brecha es básicamente porque nos interesa saber cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? ¿Cuál es la brecha? Aquí tenemos Jara. Jara con Kaiser, la brecha se fue ampliando, 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 y aquí se acortó. Es decir, fue una mala quincena para Jara porque se cortó su brecha con Kaiser, se acortó su brecha con Matei, y no se acortó con Cast porque Cast también bajó. En la evolución de brechas de Cast vemos que venía sistemáticamente subiendo mucho su brecha, baja la brecha entre él y Kaiser, baja con, miren este salto es increíble, cómo logró revertir la brecha que tenía en contra en mayo, en mayo, Cast con Matei, y la revierte y llega a estar muy alta y ahora cae. Eh, y respecto a Jara, como vemos, se mantiene. La brecha había estado más alta, eh, había recuperado posición Jara y se mantiene la brecha en ese sentido, como decía, porque ambos bajaron este mes, este quincena, perdón. Eh, la brecha de Matei ya se puede deducir de las anteriores. La brecha Matei-Kaiser se ha ido reduciendo. La brecha de Matei con José Antonio Cast se fue cayendo y ahora volvió a subir. Y la brecha con Jara también se fue expandiendo en contra de Matei, ¿ya? Y ahora se recupera un poco. Eh, Vamos al clúster. ¿Qué es un clúster? Es agrupar matemáticamente. O sea, es la construcción de grupos de paquetes por mera proximidad. O sea, es un fenómeno matemático, pero fundamentalmente que se trabaja fundamentalmente geométricamente. Entonces, se agrupan por semejanzas, por cercanías, grupos, y uno puede ir viendo qué características van teniendo esos grupos. Entonces, lo que trabajamos son nota promedio a los gobiernos, el aporte a Jara, nota aporte a Jara, Kass, Matei, Kaiser, nota peligro para Jara, Kass y Kaiser. Y nos aparecieron entonces un conjunto de bloques. Un 35% es un bloque de izquierda, un 5% es un bloque más de Jara personal, un 7% es una Matei más de centro, un 7% es una derecha que está votando por el mal menor, un 14% una derecha sin Kaiser, o sea, que gente que esté derecha, pero a Kaiser no lo toleran, y un 29% es una derecha en bloque contra el 35% del bloque de izquierda. Entonces, aquí uno puede ver por los colores, veremos que Matei, por ejemplo, tiene una mayor interacción, o sea, tiene cuatro verdes y nadie tiene cuatro verdes, ¿ya? Eh, entonces, ese es un elemento importante. Y cuando uno mira las filas, también tiene la gracia de que tiene filas más, comillas, desordenadas. O sea, Matei, por ejemplo, en su fila tiene, eh, participa en grupos de tres aquí, en grupos de tres aquí, participa en otro grupo nada que ver, que es este, ¿ya? Tiene aquí, está asociado con este solamente. Entonces, tiene muchas interacciones distintas de distintas estructuras. Si uno mira el,
el movimiento de un Kast, por ejemplo, donde aquí él es fuerte, ¿ya? El otro que está fuerte aquí es Kaiser. Aquí está Kast fuerte y el otro que es fuerte aquí es Matei. Son todos de derecha. Juega un partido más o menos obvio, ¿no? Y aquí juega menos, pero juega, pero está junto con la derecha, con Matei y con Kaiser. No manifiesta ninguna cosa, ninguna gestión particularmente interesante en ese sentido. Caractericemos entonces. Este 35% de izquierda en bloque, si lo ponemos en el esquema izquierda-derecha, de 1 a 15, 1 izquierda, 15 derecha, 8 medio, centro político, en 4,3 puntos promedio la izquierda en bloque, 35% del electorado. ¿Ya? Esa es una base que es donde está parada hoy día Janet Jara. Eh, es un grupo que evalúa con nota máxima Jara y que tiene la misma evaluación negativa sobre los tres candidatos de derecha. O sea, ese 35% es difícil de moverlo. O sea, esto nos dice cosas importantes. Nos dice, mire, sí, se puede caer Jara y qué sé yo, pero estas tesis como que en algún momento han salido, revitalizar la tesis de que pueden llegar dos derechas a segunda vuelta, esas cosas, no parecen. Jara está en una situación de riesgo en muchas variables, pero aquí hay una cosa que tendría que ser un gran terremoto para que esa izquierda que está en bloque, que evalúa mal a los tres candidatos de derecha, vaya a votar por otro candidato. Sería muy raro. Así que 35% paquete grande. Paquete más chiquito, visión positiva de Jara, pero no tanto de los gobiernos de izquierda. Matei aprueba con un 4 y aunque casi se considera algo peligroso, no lo es tanto como Kaiser aquí. En este grupo estamos en un 6,9, o sea, estamos todavía en un espacio que no está en el centro, sino que ya está cerca del centro, que tienen una buena visión de Jara, pero son de centro izquierda. Eh, Luego tenemos un paquete de 7% que está dominado por Matei, pero una Matei de centro, el 7% centrista de Matei. 7,1 en puntaje, o sea, muy... Aquí vemos interacción, aquí hay interacción, aquí hay 12 puntitos donde Matei y Jara pueden jugar. Eh, Aquí casi se tienen poco que hacer porque los consideran bastante peligrosos. Aunque también tienen una mirada de que Jara es peligrosa. Eh, pero en aporte Matei y Jara están bastante similares. O sea, son más de Matei por el peligro de Jara. No son mateístas. Están con Matei con más probabilidad porque consideran peligrosa a Jara, pero las evalúan igual de bien. Estos son dos paquetes convergentes. Aquí hay cueca. ¿Ya? Derecha mal menor, 7%. Otro paquetito de 7. Puntaje 10,3. Ya estamos pasadito el 8. Estamos en la centro derecha. Es un grupo que castiga mucho a Jara, tanto en aporte como en peligro. Sin embargo, los candidatos de derecha apenas se consideran aporte. Incluso Kast tiene en este grupo un 3 de promedio. Un 3. Pero al menos no son considerados peligrosos. O sea, no me gustan, pero no me asustan. ¿Ya? Eh, un paquete del 14% que son de derecha sin Kaiser. Están en una posición parecida a esto de derecha más menor, tiene 10,3 este en puntaje de posición entre el 1 y el 15, 15 derecha, y aquí tiene 10,7, o sea, están al lado. Grupo muy identificado con la derecha, valoran por igual a Matei y Kass, pero acá se lo reprueban. Casi al nivel de Jara, e incluso le dan un puntaje de peligro considerable. Aquí también hay interacciones. Fíjense lo interesante, así como ejercicio intelectual, cómo estas interacciones, eh, o sea, la candidatura más importante de esta elección
y todo indica que no va a ser la más importante por la cantidad de votos, va a ser la de Matei, porque la de Matei está pivoteando en todas las direcciones. Tiene cartas jugadas en todas partes. Esta derecha sin Kaiser es crucial. Esta derecha mal menor, o sea, 14, 21, 28, 3 de los votos tienen algún para, bueno, sin contar la derecha en bloque. Apoyo transversal a los 3 candidatos de la derecha en aporte. eh, Tienen más visión, prefieren a Kaiser y Kast 5 para más. O sea, no le dan una nota tan buena. Le dan el máximo de peligro a Jara, al igual que los dos grupos anteriores. Bien, aquí están los paquetitos, cosas y todo, pero que nos sirve bastante como una orientación. Señor Quiroga, hemos terminado. Quería empezar a masticar algo, usted lo impidió. Me pilló con las manos en la masa. Voy a desmutearlos a todos. Obviamente no surgen millones de cosas. Omitiré mayores comentarios por razones obvias. Pero, Te escuchamos. Justo se te cortó ¿en serio? cuando ibas a decir algo. Yo Sí. creo que quizás se te cortó a ti. Espérate, déjame. Eh, Vamos a permitir que todos puedan. Ya, ahora todos pueden desmutearse, como quieran. Agradecer siempre el buen trabajo. Así que se agradece el ejercicio, el habitual aplauso. Bravo, Eh, muy bien. Bravo. Bien. Ay, ay, ay. Más Bravo, complejo. bravo. sí. Felicitaciones. Yo insisto que debiéramos. Buena. Buena mayor. 5.150. Debiéramos. ¿Quién está haciendo negocio? Ya. Debiéramos. Siempre en esta tradición antigua, yo no sé si era en Icar, en cual que ponían este nombre en latín. O sea, si tuviera título, esta encuesta podría ser Evelyn la más deseada, ¿o no? Ese podría ser el título, ¿no? Yo no te escuché de nuevo. No sé si soy yo o eres tú. No, está entrecortado. ¿Yo? Sí, a Ya, rato. ya. Voy a cambiarme de señal. Justo me moví, capaz que por eso. Iba a decir que me parece que un titular de esta encuesta podría ser Evelyn la más deseada. Ah, ok. Sí. Ok. Sí, Ok. sí. Ya, oye, abramos la palabra, tenemos 15 Pero, minutos. o ¿Ah? sea, no, porque justo, no, pero es interesante porque es que en rigor el problema que tiene, que un problema que a efectos cuando te pasa es como súper trágico, es el problema de tracción. Mm. O sea, lo tienes todo, ¿ya? O sea, es como que tenías esa reunión terrible con la chica que te gusta, con el chico que te gusta, y te dice, mira, yo debería haberme enamorado de ti, pero no me enamoré. Tienes todo lo que yo quería, había hecho una lista alguna vez en mi vida y cumpliste todas las cosas, pero no, No sé no, qué es. No no eres sé tú, qué, soy yo. claro, no sé qué es, pero, pero espérate, me vienen a buscar, disculpa, me tengo que ir. Esa es la escena, es una cosa terrible. Mm. Pero eso viene como desde el principio, porque Matei venía ganando desde hace 1 año, 2 años, no sé, 1 año y medio, Sí. que en todos los escenarios ganaba, todos la querían, todos confiaban en ella, sin embargo ahora, Ya, pues, no sé. pero eso es notable que haya perdido o sea, no perdió en realidad, apareció la competencia y es otro escenario, pues, pero en el fondo el tema de la atracción, de cómo tú pues, en voto, lo que sea, ¿no? Te odian, ¿cómo hago que este que me odia me vote? O sea, ese es como el
el tema. Bueno, vamos a ir a las preguntas, Darío. Rodrigo, Cristian son los dos primeros en levantar las manitos, así que vamos a Inquieto quiere. Inquieto Sí. quiere. Gran mutea, trabajo, Alberto. mutea. Mi pre- Sí, espérate, déjame que vamos a mutear un poquito a todos y tú te desmuteas. Ahí, Oye, gran trabajo, Alberto. muchas Me gracias. dejaste pensando me dejaste no en inspiración testimonial, sino que absolutamente pragmática. Y en esta perspectiva, una pregunta importante creo que es, ¿Eh? en la caracterización de los disruptivos, Sí. ¿qué oferta política atraería al bolsón de disruptivos en centro? Porque parece que ahí está la batalla. Yo no sé qué decirle, qué ofrecerle. Bueno, es que la gracia es que la pregunta es muy simple. ¿Cómo tú controlas? Entonces, obviamente, tú tienes que tener una oferta para eso. Ujú. Y obviamente, al mismo tiempo, es cierto que esa oferta no existe. Lo que tú tienes que lograr no es una oferta, sino que es una certeza. Eh, es muy difícil construir una certeza para un grupo que está en fase disruptiva, pero esa es tu tarea. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? Cualquier cosa, no es un tema, es cualquier cosa que tú logres articular todas las dimensiones que tiene el problema. Fundamentalmente es una capacidad de decir, mire, el sistema político se ha equivocado, pero tenemos que seguir con el sistema político, ¿ya? De otra manera, y tenemos que hacer cambios importantes, pero esos cambios importantes no deben ser muy rápidos, muy eficaces. Entonces aparece una situación que es muy difícil para los candidatos. Lo único que predice esa capacidad es mostrar eficacia. Y en las candidaturas son importantes los actos de eficacia, incluso los más pedestres, porque tú no tienes cómo mostrar eficacia en políticas públicas. Tienes capacidad para poder mostrar eficacia en cómo le pegaste a un rival, cómo le contestaste a un periodista. ¿Ya? Tienes que demostrar eficacia. Eh, o tienes que construir mecanismos que hagan verte como eficaz. Por ejemplo, eh, si a ti yo me acuerdo en campaña Piñera, por ejemplo, su primera candidatura de él, me acuerdo que se consiguen ir a, a Francia a que los reciban, no, a sacarse una foto en Versalles. ¿Ya? Un videíto corto entrando a Versalles y dándose vuelta y saludando a un público que no existía, obviamente, en Versalles no había nadie, pero está en la imagen de eso. ¿Ya? Esa imagen, tú podrías decir, pero ¿qué tiene que ver con eficacia? Bueno, está ahí. Le abrieron la puerta, lo dejaron entrar, firmar la cuestión que quiso. ¿Ya? Obviamente el presidente no está, él dijo ya, que graben la cuestión que quieren se vayan rápido. Ya está. Pero lo haces. Entonces, o cuando vino Obama, el mismo Piñera se quiso reunir antes que viajara Obama. En ese momento el Mercurio estaba enojado con Piñera, entonces el Mercurio puso el subtítulo de la reunión, dijo, en una reunión que duró 3 minutos y se produjo en el pasillo del hotel, ¿ya? Eh, y destruyó la reunión, pero eso no lo lee la mayor parte de la gente. La eficacia es que el presidente
se reunió con el presidente de Estados Unidos antes de que se fuera, además de todas las veces anteriores. Entonces, eso es demostraciones de eficacia, ¿ya? Son muchas, muy distintas las que pueden ser de utilidad. eh, no decir una idea, sino que tener una maqueta, por ejemplo. Eso es eficacia. Oye, se me ocurrió que podemos inventar los colegios. No, aquí tengo el colegio. Así es el colegio. Le pido por favor al director del canal que por favor ponga las imágenes que le traigo porque lo tenemos diseñado con los arquitectos y qué sé yo. Eso es eficacia. Entonces, no es tanto el qué, sino que es el cómo. ¿Ok? Cristian, Hola, ¿se escucha, Alberto? perfectamente. Bueno, felicitaciones por esta encuesta. La verdad, no había las veces anteriores no había podido tiempo de conectarme. Sin embargo, ahora la verdad que muy atento, muy contento de estar aquí en esta gran presentación. Yo cuando era estudiante hace muchos años atrás trabajé de encuestador face to face en la Centro de Estudios Públicos. La verdad que siempre he confiado en este tipo de encuestas más que en otro tipo, ampliamente abordadas en tus comentarios, en distintos portales, ¿cierto? Tengo una duda, la verdad que lo único que tenemos claro es que vamos a tener presidente, en primera vuelta o en segunda vuelta. La verdad que tenemos una candidata Jara que está siendo torpedeada principalmente por su presidente de su partido. O sea, yo no me imagino cómo podría ser candidata Jara a presidenta siendo oposición su propio partido. Y tenemos por otro lado un candidato Kast que también tal vez podría tener amplias posibilidades y ya con ciertas críticas desde los mismos partidos digamos, de Chile Vamos. En este contexto, ¿qué tan importante y fundamental puede ser el tema del Congreso, esta dispersión de partidos que hoy día tenemos? Que si tú te enojas con uno, lo miras mal, te votan en contra de un proyecto. ¿Qué pasa si, independiente del candidato que llegue, el candidato Kass, la candidata Jara, la candidata Matei, que digamos que son los mejores aspectados, tenga un Congreso que finalmente tome decisiones porque le caes bien o le caes mal? ¿Es realmente fundamental cambiar el sistema político como para que nuestros gobiernos, porque finalmente lo que buscamos nosotros es mejorar al país? Y como estamos viendo ahora, tenemos candidatos que salen elegidos y que al día siguiente se cambian de partido. Yo no sé si ese aspecto puede perjudicar independiente a los candidatos o a candidatas que hoy día actualmente tenemos para ser presidenta o presidente. Mm. Eso, Alberto. Mira, yo te diría, Cristian, que lo- a ver, el problema de estas cosas de reformar el sistema político para resolver un problema que es previo es bien complejo porque tú en el fondo estás tratando de minimizar un síntoma. Es cierto que ese síntoma tiene consecuencias. Es cierto, es como cuando tú tienes un dolor crónico, ¿no? El dolor crónico en algún momento ya se transforma en una enfermedad en sí mismo, pero en principio no es una enfermedad, ¿no? Entonces es re complejo en qué momento, saber en qué momento hay que operar eso, en qué momento hay que hacer un tratamiento. Em, la falta o sea, el hecho de que los congresos, tal como van a ser hoy día la elección, lo más probable es que quede un congreso eh, particularmente difícil de articular en el tiempo. La gente, supongamos que la derecha logra transformar parte de su distancia, porque tiene mucha distancia, en una cantidad de parlamentarios, tiene una mayoría X, ¿ya? X más un 3%, no, qué sé yo, de, de, eh, y por tanto, efectivamente ellos tienen una mayoría. Pero perfectamente podría pasar que a los 6, 8 meses, no sé, pues el lote del PDG ya empezó a votar para distintas partes, ¿ya? Eh, y de repente un pedazo de la centro derecha, si es que está Cast, o un pedazo de la derecha, si es que está Matei, se pudiera empezar a votar en contra, o sea, empiezan a aparecer esa fragmentación, ¿no? Bueno, eso es altamente probable que ocurra. Ese es el punto importante. Es altamente probable que ocurra porque el problema es previo. El problema no es cómo está la ley ni cómo está. El problema es que lo que decíamos, este niño disruptivo, ¿ya? Eh, no atiende razones. Entonces,
si alguien se llega a una reunión y en el fondo lo único que quiere decir en la reunión, yo no voy a negociar, no estoy dispuesto a negociar, eh, y va a la reunión y se sienta en la reunión y dice que podría negociar bajo ciertas condiciones. O sea, las únicas condiciones en las cuales podría negociar son en las que ella, en que impone por completo su voluntad. Bueno, eso no es una negociación. Y esa es la conducta de los disruptivos. La conducta de los disruptivos se manifiesta muy claramente en la negociación, en la idea de que no hay que migrar en absoluto, no hay que aceptar ninguna cosa del resto, porque entonces eso es bien, bien interesante. La conducta, por ejemplo, que le ha costado un poquito de problemas a Kast en estos 15 días, ha sido justamente por eso. Primero porque no quiere conversar, no quiso conversar el tema del Congreso, justamente. Para eso tuvo que minimizar el Congreso y se metió en un segundo lío. Esa cuestión no era para hacer un gesto autoritario, era para decir al mundo empresarial que les había pedido unidad a la derecha, para decirle, oye, tranquilo, si no es necesario tanto el Congreso. ¿Ya? Entonces, acá se le pasa y ahora le está pasando de nuevo porque eh, con sus comentarios, con su perspectiva, lo que abre es más incertidumbre respecto a las capacidades negociadoras. ¿No? Eh, y eso evidentemente altera su situación. Y de hecho se puso a hacer mucha pelea política interna. Y recordemos que a los disruptivos les molestan las peleas políticas. Les molestan esas cosas así como discusiones entre élites. ¿No? Entonces, y él tiene una buena votación allí, entonces ha cometido errores en ese sentido. Pero tiene mucho margen en este momento, sí, tiene mucho margen porque mientras Matei no esté cerca de él, no hay disputa. Nosotros estamos viendo un acortamiento de la distancia, pero en el marco de una distancia que es bastante grande, ¿no? Donde no tiene ningún problema. Y para segunda vuelta, con los resultados que están ocurriendo, la posible competitividad de Jara, que existió efectivamente, y que existía con dificultades, con muchos problemas, pero que se llega de una segunda vuelta, bien hechita, qué sé yo, pues parecía sostenible, hoy día no aparece tan sostenible. Por lo tanto, casi está, en ese sentido está tranquilo, pero insisto, efectivamente las dificultades van a estar en estas conductas que hacen difícil aglutinar y organizar. Y como veíamos, hay un grupo de votantes que no son menores, que suman 7, 14, pero claro, parecen chiquitos, pero son grupos de votantes importantes que determinan mucho el clima del país, no solamente las elecciones, y que esos grupos van a estar después, sea quien gane, ¿no? Van a estar ahí a la espera de una cierta afinidad, ¿no? Y no está claro que los candidatos actuales tengan esa capacidad. Lo dejamos hasta acá. Ha sido, parece, la presentación demasiado contundente, o puede afectar el hecho que sea sábado en la noche. El hecho concreto es que se acabó la encuesta número 31 y ya Alberto empieza a preparar las preguntas para el 32, para la versión 32 que será puede ser en 15 días más, como a veces puede ser en 3 semanas. Siempre ahí hay un margen, nosotros lo vamos ajustando. Gracias por estar ahí, gracias por confiar en el proyecto, gracias por haber hecho sustentable la encuesta. Así que nada, que estén muy bien. Gracias, Alberto. Qué bueno que estés acá en Chile y que no haya esta distancia horaria espantosa. Así que nada, estamos ahí contentos. Muy Ya, bien, muchas gracias. un abrazo. No, Gracias a Abrazo. todos. Muchas Bien. gracias. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao, Darío. Gracias, Majo. Chao, chao, Alberto. Chao, Chao, chao. chao, Ma- gracias a todos. Gracias Alberto, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Mandan los maestro. resultados al mail, supongo, ¿no? Ahora Sí, sí, sí. sí. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias. Chao. Lo vemos en YouTube.